Hola hermanos, un placer para mí compartir la palabra de Dios con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Miguel Sales, predicador católico. Esta tarde quiero compartir con todos y cada uno de ustedes el tema de la fe y la conversión. Son dos temas que van juntos. Si no hay conversión, no hay fe, y si no hay fe, tampoco hay conversión. Y quiero compartir con todos y cada uno de ustedes esta palabra, lo que es para mí el centro de mi vida, Dios, y que sea esta prédica también cristocéntrica, que sea el Señor el centro de esta predicación, el corazón y la base de esta predicación. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Y le pedimos al Espíritu Santo para que ilumine esta predicación, para que dé sabiduría y que podamos interiorizarla en el corazón de cada uno de ustedes que lo escuchan, y a mí que me toca hacer la predicación. Santo y Divino Espíritu de Dios, te ruego, vengas en mi ayuda, en mi auxilio, me des la sabiduría de poder entender y poder comunicar la palabra viva de Dios. Te ruego que nos lleves a los pies de Cristo para que Él nos presente al Padre, y movidos por la fuerza y la efusión del Espíritu, que eres tú, lleguemos con alegría, con gozo, podamos atesorar esta palabra, la palabra viva de Dios, podamos tener un diálogo amoroso con el Padre y el Hijo, movidos por el Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu de Dios, te ruego purifiques la mente de cada uno de mis hermanos, el corazón, para poder atesorar la palabra viva y eficaz, que llegue a lo más profundo, que anide en el corazón, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra necesidad, tú conoces nuestro corazón, Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Te pido que nos tomes de la mano y nos lleves junto a ti. Ese rocío de tu amor, la presencia tuya, Señor, sane los corazones heridos que por alguna otra razón están perdiendo la fe. Te pido, Padre Santísimo, de que esta predicación pueda llevar confianza en ti nuevamente a aquellos que de alguna manera la han perdido por la necesidad, por el engaño del mundo. Y te ruego que nos llenes de tu paz y de tu amor, que bajes y que vengas así como lo hiciste con los discípulos de Maús, que les explicaste las Escrituras desde Moisés y los profetas, y traerlos de nuevo con un corazón encendido, un corazón que vuelva a arder, que vuelva a tener ese fuego con el cual tú nos has creado a todos y cada uno de nosotros. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un verdadero placer, hermanos, llenos de la efusión del Espíritu Santo, con fuerzas nuevas. Vamos y nos disponemos a la palabra de Dios. La conversión es algo maravilloso en cada uno de nosotros. Dios quiere que todos nos salvemos y que todos lleguemos al conocimiento de su palabra. Y entonces, si nosotros no tenemos la decisión de convertirnos, entonces no vamos a poder salir al encuentro de Jesús como lo hizo Zaqueo, como lo hicieron otras personas. Y también hubieron personas que tenían una fe tan grande que se llegaban y se abandonaban a los pies de Jesús, y Jesús hacía el milagro. Yo también te pido, hermano y hermana que me escuchas, si por alguna razón estás perdiendo la fe, vuelve a creer en el Señor. El Señor no te ha fallado, somos nosotros los que le fallamos a Dios. Y el Señor pues nos lo viene a decir. Vamos a empezar en la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, para que podamos nosotros, qué es lo que Cristo nos dice. Cristo no ha engañado a nadie, nos viene es claro con todos y cada uno de nosotros.
En el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6, dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes de que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol obedecerá. ¿Qué nos está diciendo Jesús a nosotros en el Evangelio? Que tenemos que tener fe, que es imposible de que no hayan escándalos. Y muchas veces dentro de los apostolados, de los grupos, hay gente que se escandaliza con todo. No se cree tan pura, pero con doble cara. Y entonces por eso Jesús nos dice y les dice a los apóstoles y ahora a nosotros: si tu hermano te ofende, repréndelo. Tienes que decirle, bueno, porque lo hiciste, una conversación con él, ¿no? Y si se arrepiente, perdónalo. Tenemos que perdonar porque nosotros queremos que Dios nos perdone a nosotros también. Si nosotros no perdonamos al que nos ha hecho daño, tampoco nosotros vamos a ser perdonados. Entonces, los apóstoles, también nosotros debemos de hacer como los discípulos, como los apóstoles. Los discípulos sienten que en ese momento necesitan mucha fe para poder hacerlo. Aumentanos la fe. Y también nosotros muchas veces lo único que se nos aumenta a nosotros es el orgullo, el ego, la rabia, porque nosotros no vamos a Dios, nosotros vamos a nuestras propias fuerzas, pensamos como el mundo, como el hombre, ¿no? Y entonces es cuando cometemos estos errores, entonces por eso no podemos perdonar. Y entonces vivimos con resentimientos, hay muchas heridas en los corazones por mucha gente que guardan resentimientos de muchos años, y es posible que a la persona que le guardan esos resentimientos, esos rencores, esos odios, hasta ya se murió, ni existe, o vive en otro país y ni siquiera se acuerda de esa persona y vive con esa herida. Entonces, no podemos ser nosotros tropiezos o obstáculos, no para otra persona. Tenemos que buscar siempre la reconciliación para que siempre haya paz, para que haya tranquilidad y podamos movernos libremente con alegría y poder andar como hermanos. El primer paso es que pidámosle al Señor cuando todas estas cosas pasen. Es imposible que no hayan escándalos y caídas, pero pobre de aquel que haga caer a uno de ustedes, a uno de los pequeños, a uno de los demás, dice Jesús. Entonces también para nosotros llega esta, ¿cómo le llamaríamos? Esta advertencia, ¿no? Pero entonces para eso nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe cuando nos falla la fe, cuando nosotros no tenemos fe. Entonces, ¿qué es la fe? Dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es certeza de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo es que no se ve la fe? La fe es tener la mirada en el cielo, es creer. A Dios no lo hemos visto, pero creemos y tenemos fe que
que Él está ahí en cada momento con nosotros. Entonces nosotros tenemos todo esto por fe, ¿no? La confianza. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos tipos de fe: hay la fe natural, la fe teologal, y luego pues tenemos que confiar en el Señor, que es la fe teologal. La fe teologal es la que nos enseña la Iglesia. Creemos que la Biblia es palabra de Dios, creemos en el Papa, creemos que la Iglesia de nosotros es la Iglesia fundada por Jesucristo, no solo porque hay constancia, sino porque es parte de la fe fundamentada, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos que tener esa certeza en el Señor de que aunque no lo hemos visto, Él existe y está con cada uno de nosotros. ¿Cómo es una persona con fe? San Marcos nos lo va a nosotros a mostrar cómo es una persona con fe. Y vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, del versículo 22 al 35, un poco larga, para que nos enseñe cómo es una persona de fe. Una persona de fe es aquella que abandona todo al Señor. Y dice la palabra de Dios: en eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó. Le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él, y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Jesús, andamos en la búsqueda de Jesús, pero tenemos que abandonarnos a la confianza que nosotros le tenemos a Jesús. Qué hermoso que Jairo lo ve a Jesús. Qué hermoso que esta mujer puede tocar las ropas de Jesús. Ahora nosotros por la fe podemos tocar a Jesús también. Por la fe podemos dejarnos abrazar por Él. Por la fe podemos no solamente tocar el manto, sino que por la fe podemos abrazar a Jesús, podemos abrazar a Dios y tener ese encuentro cara a cara, un encuentro personal con Dios. Lo bueno de Jairo, un hombre
letrado, un hombre de conocimiento, porque era el de la sinagoga, era el jefe de la sinagoga, entonces pues tenía un rango y tenía un conocimiento de la escritura también. Pero la mujer, me llama la atención la mujer, toma una decisión de vida o muerte, y es cuando nosotros también vamos al Señor y tenemos que tener una decisión de vida, porque estamos muertos muchas veces por la enfermedad o por la situación en la que vivimos, y levantarnos con fuerza para poder tocar el manto de Jesús. Los discípulos le dicen, bueno, pero si tanta gente aquí te toca, ¿y cómo puedes eso? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una fe expectante, una fe que rebasa el primero y el segundo escalón, que llega al tercer escalón, entonces es cuando nosotros le arrancamos el milagro a Jesús. Cuando nosotros le arrancamos ese milagro a Jesús, tenemos esa fe mucho mayor, es una fe expectante. La fe expectante es la que le roba los milagros a Jesús, y por eso Jesús se da cuenta, todos tienen fe de alguna manera, pero una fe natural, una fe que nada más nos hace estar allí entre amigos o familiares, o entre hermanos, como lo vemos en los grupos de apostolado de dentro de nuestra iglesia. Y entonces Jesús sabe que aquí hay una persona que tiene mucho más fe que todos ellos juntos, incluyendo a los apóstoles. Y por eso Jesús dice, ha salido un poder de mí. Y eso de Jesús salía poder porque Jesús es Dios y caminaba en medio de nosotros. Jesús, el corazón de Jesús siempre se da cuenta de la necesidad que hay a su alrededor, de su pueblo, de sus hijos. Y es cuando esta mujer se levanta, ¿no? La confianza que tiene en el Señor. Jairo también se abandona en el Señor y dice que vaya a su casa, que si le impone las manos a su hija se sanará y vivirá. Los Hechos de los Apóstoles también nos vienen a mostrar otra imagen, una imagen de cómo cuando estaba Pablo y Silas encarcelados hasta el fondo del calabozo, nos muestra la palabra de Dios que había un hombre. Hechos de los Apóstoles, lo vamos a leer, no todo, sino nada más un versículo 16, el 25, para que veamos cómo este hombre, qué es lo que Pablo le dice, ¿no? Y entonces dice, Hechos 16, 25, hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó afuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. ¿Qué es lo que tenemos que tener fe nosotros? Y la palabra, por eso Pablo nos lo deja claro, ¿no? No te hagas daño porque aquí estamos todos. O sea, confía en el Señor, confía de que todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece y quien te fortalece a ti y a mi hermana y hermanas. Siempre tenemos que tener la fe, siempre nosotros. Dice el Catecismo de la Iglesia, dice que la fe es un don gratuito, que Dios le da al hombre este don. Dice inestimable, conservando la fe.
nuestra Santa Iglesia siempre nos ha mostrado que la fe es muy importante en cada uno de nosotros en el caminar, para que podamos disfrutar como hijos de Dios, para que podamos entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sin fe no hay salvación. Y entonces tenemos que tener esa fe y siempre puesta la mirada en el Señor. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19. El Señor nos va a mostrar, como dice la palabra de Dios. San Pablo nos lo muestra de una manera muy bonita. Dice: al darte estas recomendaciones, Timoteo, hijo mío, pienso en las profecías que fueron pronunciadas sobre ti, que ellas te guíen en el buen combate que debes realizar. Conserva la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Pablo siempre está tratando de mantener la cordura, de mantener la fe siempre a flote, de que nosotros podamos estar claros en la fe, para poder dejarnos guiar siempre por Dios, aunque no lo vemos, pero Dios está ahí en cada momento, en cada instante. También Pablo nos lo viene a recalcar en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe, que actúa mediante el amor. Cuando nosotros encontramos el amor de Dios, la fe de nosotros también va a ser más constante, va a ser buscando a cada uno de nosotros, y vamos a sentir esa necesidad, y la fe nos va siempre a llevar junto a Jesús, y es cuando nosotros vamos a recibir todos y cada uno de esos beneficios como hijos, como Dios quiere que nosotros vivamos, y vivamos en abundancia. En el San Mateo nos presenta también otra imagen cuando Jesús camina sobre las aguas. Dice la palabra de Dios de que la barca estaba muy dentro, muy lejos ya de la orilla, y tenían las olas contracorriente, estaban las olas inmensas, y viene Jesús caminando. Los discípulos tenían mucho miedo, y entonces a Pedro le dice: si eres tú, Jesús, mándame a ir a ti. Jesús le dice: pues ven, no se echa para atrás, dice: bueno, ven. Y hay un momento donde Pedro duda y pide auxilio antes de hundirse más de lo que tan pronto sintió, y tiene fe que Jesús puede salvarlo, de que Jesús puede agarrarlo a tiempo para que el agua no le llegue al cuello. Y muchos de nosotros esperamos que el agua siempre nos esté ahogando, ya cuando ya no podemos, entonces decimos: bueno, hoy vamos a pedirle a Dios. Pero Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No tenemos que dudar. Dios existe, Dios está en medio de nosotros, y Dios nos ama. Dios siempre quiere que nosotros estemos ahí. Cuando Jesús sube a la barca, todo se calma. La calma viene cuando nosotros invitamos a Jesús, cuando nosotros llegamos a ese momento, a esa intimidad con Jesús, que Jesús llegue a nuestras vidas, que Jesús siempre haga que sea Dios en nuestra vida, en nuestro camino. Y es lo maravilloso que Dios tiene con nosotros, de que nos deja la libertad de que podamos nosotros escoger para que Dios sea Dios en nuestra vida. Si démosle la libertad a Dios para que siempre Él, estando ahí, nos va a ayudar a todos siempre. Dice la palabra de Dios en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios que
que Juan invitaba a una conversión. La conversión es tan importante de que Juan el Bautista invitaba a todo mundo a la conversión. Él proclamaba un evangelio, un bautismo para el perdón y para la conversión. Conviértanse. ¿Qué tan importante es para Dios que nosotros nos convirtamos? Eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 8. Dice, muestren frutos de una sincera conversión, pues de nada les sirve decir, Abraham es nuestro padre. Yo les aseguro que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿A qué nos llama San Juan? San Juan nos llama a una conversión y empieza con esa predicación, convertidos. Jesús nos lo hace ver a nosotros. Jesús, cuando empieza su proclamación, cuando empieza a predicar, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús nos llama también a nosotros a una conversión. Por eso es tan importante la fe, porque ya cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos por la fe. Y luego Él nos ayuda a la conversión. En la conversión vamos a empezar a dejar al hombre viejo para ser el hombre nuevo, dice San Pablo. Si tenías vicios, apartarte de todos esos vicios, porque fuera de Dios los necesitabas, pero dentro, con Dios en tu vida, no necesitas nada más que a Dios. Entonces en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, nos dice Jesús de esta manera. Y Jesús entra y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Nos está pidiendo conversión, que renunciemos al mal camino, a las mieles del mundo, a lo que estamos acostumbrados, a estar fuera, separados de Dios. Ahora Jesús nos llama a una conversión, nos llama a que nosotros podamos interiorizarlo a Él en nuestra vida. Es tan importante la conversión de que en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, el que abre el camino para esta nueva enseñanza, para este nuevo tiempo que es el Nuevo Testamento, la venida de Jesús, abrir el camino a Jesús para que Jesús empiece a predicar la buena nueva. Los dos empiezan la predicación en la conversión. Pero no solamente ellos, en los hechos de los apóstoles, también nosotros encontramos que Pedro nos llama a la conversión. Pedro también comienza un llamado a la conversión. En el capítulo Hechos de los Apóstoles 3:19, Pedro nos invita a la conversión. Y Pedro dice, arrepiéntanse pues y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, y así el Señor hará llegar el tiempo del alivio. Como nosotros, fuera de Dios, sin una conversión, la vida de nosotros no tiene sentido. Es una vida vacía, una vida fuera de contexto, fuera de nuestros alcances. Vivimos como criaturas, nada más como la creación, no como hijos de Dios. Vivimos como animalitos. Entonces es muy importante de que nosotros invitemos a Jesús a nuestra vida, que tengamos la confianza en Él. Eso es la fe, confiar en aquello que nosotros no lo hemos visto, pero tenemos testigos que han dado la vida por esa verdad, que Jesús está y existió y que es Dios, es el Hijo de Dios, y que Dios es omnipotente, omnipresente, está en todos lados, y que pues nosotros con nuestras limitaciones no podemos verlo, pero si tenemos una conversión, tenemos una fe grande, una fe expectante, podemos
podemos diferenciarnos de aquellos que ni tienen fe ni tienen conversión, de que viven totalmente olvidados y perdidos en el mundo. Un hombre que estaba a la orilla del camino. Jesús dice, la palabra de Dios dice de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros nos encontramos a la orilla del camino, necesitamos de que alguien nos ayude a dar un paso de fe para llegar al camino, para que podamos tener ese encuentro con Jesús. En el Evangelio de San Marcos encontramos que había un ciego que estaba a la orilla del camino. Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. ¿Y qué nos dice San Marcos? Y este es un ciego que había en Jericó. Dice que llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. ¿Qué es lo que había este ciego? ¿Qué es lo que pasa? El ciego, y también mucha gente, no se da cuenta cuando Jesús llega. La palabra de Dios empieza así: llegaron a Jericó. Al salir es que se da cuenta el ciego. No se da cuenta cuando Jesús entra a Jericó, sino que cuando viene de regreso. Y entonces es cuando estaba este hombre. Dice: el ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con mucha más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando el manto, se puso de pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Tenemos una imagen en este evangelio muy bonita, que la vamos a tratar de verla en 3D. El ciego, como mucha gente, no se da cuenta cuando Jesús llega. Pero al ciego, lo que se le da, por ser ciego, no tiene la audición, pero el oído lo tiene más agudo que nosotros, los que vemos y oímos. Entonces el ciego se da cuenta, la gente que ya viene para afuera, y muchos dicen: bueno, el mercado está subiendo todo de precio, la gasolina mucho más cara, ya no es bueno tener un carro. Pero también oía que allá adentro se habían sanado muchas personas, cojos, se habían sanado personas ciegas también como él, sordos, mudos, matrimonios destruidos, y que Jesús había hecho maravillas. Y él se da cuenta de eso. Entonces él empieza, pero al darse cuenta que todo eso había pasado, pero él todavía seguía ciego. O sea, ¿cómo todos pueden tener todos estos beneficios y yo no? Entonces este hombre empieza a gritar. Empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Compasión es compartir la necesidad del otro con la mía. Jesús comparte la luz que él tiene con la que le faltaba a este hombre. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que a nosotros, cuando empezamos a clamar a Dios, este hombre no solo está pidiendo, cuando él clama, llama la atención de Dios.
a pesar de todos estos de que le estaban impidiendo de que Jesús lo escuchara. Y este es un paso de fe a la conversión. Este hombre tiene fe que Jesús puede salvarlo, puede sanarlo de esa... él no pensaba que lo iba a salvar, pero que sí lo podía sanar, pero también logra arrancarle con esa fe que él tiene a Jesús, de arrancarle el milagro de volver de recobrar la vista. Y luego Jesús le hace un regalo mucho más grande que eso, que es la propia salvación. Y entonces, a pesar de los obstáculos, a pesar de todos aquellos bomberos que querían apagarle el fuego de la fe, aquellos que querían, pues este pobre ciego todo que no significa nada, cómo Jesús va a poner su mirada y se va a fijar en él. Entonces este hombre sigue gritando con muchas fuerzas. Entonces da un paso más de fe, una fe expectante para robarle a Jesús el milagro, como lo había hecho la mujer de la hemorragia, abandonarnos a la confianza de Jesús, aunque no lo veía, pero él sí creía de que este hombre podía ser capaz de solucionarle la necesidad que tenía. Y entonces qué bonito que Jesús, cuando empieza a clamarlo, manda a aquellos mismos que los querían, como pasa en los grupos de nosotros dentro de la iglesia, de que el más viejo ni lava ni presta la máquina, ni cacha ni picha, ni deja batear. Se adueña de todo y del padre, de la iglesia, y solamente él. Entonces ese tipo de gente era la que iba aquí. Querían callarlo y querían apagarle las ganas que él tenía, la fe que él tenía para llegar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? A esos mismos bocones, mismos envidiosos, los manda a llamarlo. Ahora vienen con otra actitud. Aquellos que lo callaban ahora le dicen: ánimo, con una actitud diferente. El maestro te manda, te está llamando. Vamos. Jesús les dice: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: vamos. Después de que ponían el obstáculo, la piedra de tropiezo, como lo que nos dice al principio en el Evangelio de San Lucas, que mejor aquel que haga tropezar a otro se tire al mar con una piedra de molino atada al cuello, para que no vuelva a salir nunca más, para que se desaparezca allá dentro del agua. Entonces aquí mismo a estos, pero hoy Jesús les da de su propia medicina. Ustedes que lo querían callar, ahora vayan y tráiganlo, vayan y llámenlo, que eso nos pasa a muchos de nosotros, que no entendemos el querer de Dios porque pensamos como los hombres, pensamos como el mundo. Entonces Jesús dice, diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando el Señor. Entonces este hombre pega otro brinco, un abandono total, y dice: no necesito esta capa, ya no necesito nada más, porque con Cristo basta. Con Cristo es totalmente suficiente, porque él tenía bien claro qué era lo que quería. Había escuchado de todo lo que había pasado, y entonces a muchos de nosotros le damos más vueltas que un perro para echarnos cuando el Señor nos pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? No la tenemos clara. Entonces decimos: no, mi vecina es la que necesita, o mi cuñado, mi cuñada, o mi hijo es el que está mal, pero el que estoy mal soy yo. Entonces este hombre tenía bien en claro. Jesús le pregunta cara a cara, aunque él no lo podía ver todavía. Le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y eso Jesús te lo dice a ti hoy también, para convertirte, para que tu fe sea expectante, para que puedas arrancarle el milagro a Jesús, para que puedas arrancarle a Jesús el milagro de la necesidad que tienes. Solo tú sabes qué es lo que necesitas, solo tú sabes, y Jesús también sabe qué es lo que necesitas, pero Él quiere que se lo pidas. Este hombre no solamente le arranca el milagro de la vista,
también le arranca el milagro de la salvación. Jesús le dice: puedes irte, tu fe te ha salvado. Al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Esta es una conversión. Un hombre que está decidido, un hombre que se ha encontrado y que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Lo sigue por el camino. Jesús es el camino. Aquel hombre que estaba a la orilla del camino se da cuenta de que Jesús está ahí y que Jesús puede transformar su vida de la miseria a la abundancia. Ahora tiene la vista clara para poder ver a Jesús por el camino, para poder llevar ese mensaje después y ser testimonio vivo que Jesús lo ha sanado y lo ha vuelto a la vida, una vida con alegría. Y eso es lo que pasa si nosotros tuviéramos esa fe como la de este hombre, como la de Jairo, como de la mujer de la hemorragia. Nosotros pudiéramos hacer muchísimas cosas con nuestra vida, nosotros que vemos, nosotros que oímos, nosotros que de alguna manera tenemos mucho más que ese ciego. Jesús dice que si nosotros tuviéramos fe como el grano de mostaza, que es bien pequeño, nosotros pudiéramos decirle a una montaña: muévete. ¿Qué es esa montaña que no te deja llegar a ti, a Dios? Esas barreras que tú has construido en tu vida, en tu corazón, y no te deja disfrutar a plenitud de Dios. Dice que el árbol de mostaza primero nos presenta una semillita y después nos presenta que es un árbol grande, el más grande de las hortalizas del jardín, y que llega a ser tan grande y tan fuerte que hasta las aves pueden anidar y hacer sus nidos y descansar ahí. La fe que nosotros debemos de tener, ¿para qué es la fe? La fe es para que nosotros, conociendo a Jesús de cerca, convertidos a Jesús, podamos darle soporte a otro. Podamos nosotros dejar que estos descansen en nosotros como ese árbol de mostaza que a pesar de haber sido tan chiquitita la semilla, se crece tan grande. Y así también nosotros tenemos que dar pasos de fe y de conversión para poder nosotros caminar fuertemente en el camino de Dios, con la vista puesta en el Señor, con la vista allá en el cielo, mucho más allá. Eso es la fe, ¿no? La certeza de lo que no se ve. Nosotros no hemos visto el cielo, pero el cielo es maravilloso porque Jesús nos lo ha presentado, que en la transfiguración nos ha presentado tal como va a ser después de la muerte. Entonces, y llegan los apóstoles a decir: bueno, aquí se siente muy bien, aquí se está bien, ¿por qué no nos quedamos aquí? No, tenemos que pasar todavía por este filtro, por estos obstáculos, y tener que vencer nosotros mismos nuestros miedos, nosotros mismos callar a aquellos que nos callan, para que nosotros no le llamemos la atención a Jesús y podamos arrancarle de ese milagro con una fe expectante, una fe mucho más grande. Ahí donde te encuentras, hermano y hermana que me escuchas, te voy a pedir que cierres tus ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que arranque todas esas barreras que no te dejan llegar al Señor. Qué tan pesada es esa túnica que tú tienes, ese manto que tú tienes encima que no te deja dar un salto al camino para poder tener ese encuentro con Jesús, para poder aumentar tu fe, para que tu fe pueda crecer como ese árbol de mostaza y poder ser soporte para aquellos que tienen una fe más débil, aquellos que necesitan, que están cansados y agobiados. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé qué es lo que estás pasando en este momento. Yo no sé si has perdido la fe, yo no sé si ya has tirado la toalla porque haces de todo y no se te da nada. En esta pandemia que estamos viviendo, a tu alrededor están cayendo muchas gentes, pero ten confianza, ten la fe en el Señor, pon la mirada puesta en el Señor, que Él puede transformar tu vida de la miseria a una vida en abundancia para la eternidad, como lo hace con este hombre de Bartimeo. Este hombre, después de que estaba abandonado a la orilla del camino,
que soportaba todo ese peso del manto que lo cubría. Ahora, hermano y hermana, que tíralo, no lo necesitas en el encuentro con Jesús y sigue a Jesús por el camino. Conviértete, toma esos pasos de fe, firmes de fe, salta al camino para que puedas tener ese encuentro con Jesús, que Jesús está buscándote, te anda buscando, ha puesto la mirada en ti para que ya no sigas sufriendo, para que te conviertas, ten fe, levántate, ya no sigas llorando por todo lo que ya se fue, no llores por el pasado, anhela de vivir este momento que tienes, el mañana no sabemos. Vive este momento, son los momentos que tenemos que vivir bajo la gracia de Dios, tomados de su santa mano. Levántate, no sigas con esos desánimos. El poder de la fe es tan grande y el Señor está siempre a la espera. Da un brinco de fe como esta mujer que estaba también, ya no podía por la hemorragia, ya había gastado cuanto tenía. Acércate al Señor. No busques la sanación fuera de Dios. No busques la conversión de tu vida fuera de Jesús. Solo con Jesús basta. Ten fe, la fe del Señor. El Señor te anda buscando. El Señor dice, tengan fe en Dios. Y yo les aseguro que el que diga esto en el nombre mío, podrá mover una montaña. Mueve esas montañas esta noche, este cerro, levántate y plántate en otro lado donde no seas obstáculo para que yo caiga, para que yo no pueda ver al Señor. Santo y Divino Espíritu de Dios, baja y purifica estos corazones. Llénalos de tu santo amor, de tu gracia, de tu sabiduría, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, y por la efusión del Espíritu Santo. Sopla sobre los 4 puntos cardinales y que cure las necesidades de los corazones en estos momentos necesitados. Padre eterno, en tus manos está puesta nuestra confianza, nuestra fe, que solamente tú puedes y tienes el poder para poder destruir todas estas barreras que nosotros mismos hemos construido y que no nos dejan verte con claridad, no nos dejan acercarnos a ti. Nos pesa tanto el manto que no podemos movernos. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, un verdadero placer. Si te gusta esta predicación, te ruego que le des me gusta, dale like, compártela con otros, para que me ayudes a llevar este evangelio hasta los confines de la tierra, como dice la palabra de Dios, como le dice Dios a los discípulos, como le dice Jesús. Suscríbete a mi canal para que podamos llevar el evangelio a otras personas. Compártelo en las redes sociales. Ayúdame a compartir la palabra con otros. Un verdadero abrazo, que la paz y el amor de Dios los abrace siempre y tengan fe, confianza en el Señor, que si ustedes se mueven en fe, podrán arrancarle el milagro que le están pidiendo al Señor. Amén.